Muy bien. Buenas tardes. Continuamos con el proceso de habeas corpus. En la clase anterior explicamos un poco la parte conceptual de este proceso constitucional de libertad. Explicamos también algunos conceptos, alguna doctrina al respecto, aspectos procesales, y ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la tipología, es decir, los tipos de habeas corpus y su correspondiente jurisprudencia. Y vamos a explicar en esta clase los tipos de habeas corpus más comunes, más corrientes, los que también han sido explicitados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y nos estamos refiriendo básicamente al primer tipo a los siguientes tipos de habeas corpus. Primero el reparador, luego restringido, correctivo, preventivo, traslativo, instructivo, innovativo, conexo y excepcional, ¿no? Entonces vamos a explicar el primer tipo de habeas corpus, ¿sí?, que es el clásico. El habeas corpus reparador es el clásico, ¿no? Y como ustedes ven en las diapositivas que se les está presentando, debajo de ellas siempre vamos a hacer mención a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? A los expedientes donde precisamente se explica el tipo de habeas corpus, ¿no? Y en referencia pues al habeas corpus reparador, que es el clásico tradicional, tiene como utilidad pues, o sirve para obtener la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida. Es decir, cuando alguien es arrestado, aprehendido, detenido en forma arbitraria, en forma injusta, en forma indebida. Eso es lo que significa el tipo de habeas corpus. O sea, yo utilizo esta modalidad de habeas corpus para reponer a una persona en libertad cuando ésta ha sido arbitrariamente detenida por alguna autoridad. Entonces vamos a decir que tenemos, por ejemplo, pues, la privación arbitraria e ilegal de libertad física como consecuencia de una orden policial. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando la policía arresta o detiene arbitrariamente a una persona, por ejemplo, bajo la sospecha de que cometió un delito, en realidad esta persona es absolutamente inocente, lo detienen y se confunde con el verdadero presunto autor del delito. Esta persona tiene la posibilidad de acudir a este tipo de habeas corpus para obtener su libertad de manos pues, de la policía que lo ha detenido en una comisaría, ¿no? También se presenta cuando existe un mandato judicial, ¿no? Un mandato judicial que también resulte inmotivado, injusto o arbitrario, ¿no? Emitido por lo general al interior de un proceso penal. Muy bien. ¿Qué otra orden arbitraria puede cuestionarse a través de este tipo de habeas corpus? Por ejemplo, cuando existe negligencia penitenciaria. ¿Y a qué se refiere la negligencia penitenciaria? Cuando una persona que ha purgado pena privativa de libertad, es decir, un condenado, permanece aún en un establecimiento penitenciario, ¿no? Es decir, que purga prisión o reclusión pese a haber cumplido la condena impuesta en virtud de una sentencia condenatoria. Y esta demanda va dirigida pues contra el director de un establecimiento penitenciario del INPE, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos también se puede interponer este tipo de habeas corpus contra el Ministerio Público cuando ordena la conducción compulsiva de una persona. ¿Al interior de qué? De un proceso, de una investigación preliminar, por ejemplo, ¿no? Como ustedes saben, el Ministerio Público, con el nuevo Código Procesal Penal, vigente en casi la mayoría de distritos judiciales del Perú,
excepto Lima y por ahí algún que otro distrito, el fiscal tiene una labor muy importante en este nuevo modelo procesal penal, ¿no? Instaurado en virtud del código antes referido, ¿no? Código, como dijimos, garantista, de rasgos adversariales, ¿no? Donde se aplican diversos principios, ¿no? Entonces, el fiscal como gran personaje de esta investigación, el fiscal ahora investiga, el juez solamente se pronuncia sobre las medidas restrictivas de libertad, emite sentencia y sobre secciones, también se pronuncia el juez. El fiscal realiza toda la labor investigatoria, toda la investigación está a cargo del Ministerio Público. Esa labor ya no es de cargo del juez, como aún sucede en el antiguo Código Procesal o Código de Procedimientos Penales. Entonces, el fiscal, en el marco de una investigación a su cargo, puede disponer la detención compulsiva o la conducción compulsiva de una persona. Y no necesariamente puede tratarse de un investigado, ¿no? Incluso el fiscal puede disponer la conducción compulsiva de la parte agraviada. ¿Y para qué puede disponer la conducción de estas partes? Para que sean objeto de prueba. Por ejemplo, el fiscal puede ordenar que un investigado se le tome su declaración, en fin, o otro tipo de examen. Igual sucedería con un agraviado. Por ejemplo, en un caso, me contaba una fiscal de una menor por violación sexual, víctima de violación sexual, la fiscalía dispuso su conducción compulsiva. ¿Y por qué se dispone la conducción compulsiva, por ejemplo, en este caso, de una menor, para que sea sometida a un examen médico legal? Ahora, ¿y por qué el fiscal, en virtud del artículo 66 del Código Procesal Penal, dispone la conducción compulsiva? Porque precisamente existe una negativa de la persona a conducir ante su despacho fiscal para ser sometido a la evaluación, el examen o el interrogatorio correspondiente. Entonces, ante su negativa y en aras de no perjudicar la investigación, el fiscal dispone que la policía, su auxiliar, conduzca a esta persona ante su despacho para que sea objeto del examen correspondiente. Muy bien, ¿qué más podemos decir al respecto? Ahora vamos a señalar dos conceptos importantes, ¿no? Validez de la detención. Para que como dijimos al inicio cuando iniciamos el proceso de habeas corpus, que el derecho a la libertad personal que es tutelado por este proceso precisamente no es un derecho absoluto, ¿no? Sino que puede ser restringido bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas situaciones. ¿Y en qué caso, por ejemplo? Puede ser una persona detenida en virtud de un mandato judicial o un mandato fiscal, ¿no? En mandato judicial, ya sea una persona puede ser detenida para que preste su declaración instructiva, por ejemplo, ¿no? Un inculpado que se niegue o sea rebelde puede disponer su detención, o puede disponer la detención de una persona que se encuentra con una comparecencia restringida cuando esta persona pues no se presenta a otras diligencias, ¿no? Judiciales, ¿no? O dispone el juez una prisión preventiva en virtud de ciertos requisitos que lo vamos a explicar, ¿no? Y también el juez puede disponer la detención de una persona que ha sido condenada, ¿no? Una persona condenada en ausencia, por ejemplo. Muy bien. Pero esta decisión del juez debe ser debidamente motivada, debidamente justificada, porque si no resulta así, sería una decisión arbitraria, injusta e inmotivada. Muy bien. Como dijimos minutos antes, el fiscal también puede disponer la conducción compulsiva de una de las partes que son partes de la investigación, ¿no? Ya sea inculpado o ya sea agraviado. Muy bien. También el juez puede disponer el mandato de una persona cuando penda sobre ella un mandato de extradición. Por ejemplo, un extranjero que se encuentre en territorio nacional puede ser objeto de detención a través de un mandato judicial cuando el país de este señor, del requirente,
el país requirente lo haya solicitado la extradición mediante los conductos diplomáticos correspondientes, mediante la Corte Suprema, para que esta persona pueda ser detenida en el Perú y llevada a su país o al país donde cometió el delito para que sea investigado, sea procesado o sea sentenciado, ¿no? Pero igualmente ese mandato judicial de extradición debe ser debidamente motivado. Muy bien. ¿Qué más tenemos, señores? También se puede producir una detención en flagrancia delictiva. ¿Y qué se entiende por flagrancia delictiva, ¿no? Cuando aquella persona es sorprendida al momento de la comisión de un delito o minutos o horas después de haber cometido este delito con el objeto, materia de delito y con los instrumentos o las armas que utilizó para la comisión del delito también, ¿no? Entonces, en estos supuestos sí resulta válida la detención de una persona, ¿no? Pero para ello el juez constitucional de habeas corpus tiene que analizar si está debidamente justificado que esta persona sea detenido bajo esas circunstancias. Muy bien, vamos a la parte jurisprudencial. Ya estamos en la jurisprudencia, muy bien. Aquí citamos un expediente no muy antiguo, pero que nos resulta muy ilustrativo para el caso concreto, ¿no? A ver, vamos a combinar unos aspectos procesales porque es necesario refrescar esto, ¿no? Para que sea resuelto un proceso de habeas corpus. Como dijimos ayer, existe el denominado habeas corpus contra resoluciones judiciales. Muy bien. ¿Y para qué sirve este tipo de, o esta modalidad de habeas corpus? Simplemente para cuestionar la actuación de los jueces penales cuando estos conozcan, tramiten precisamente los procesos penales que están a su cargo, ¿no? Es decir, se va a verificar a través de este tipo de habeas corpus si el juez penal, cuando tramita un proceso penal o al momento de sentenciar o luego que haya sentenciado, ha vulnerado derechos fundamentales de naturaleza procesal. Dijimos varios ayer, ¿no? Y entre estos, el derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales. Muy bien. Y precisamente eso es lo que vamos a explicar, ¿no? En este caso se trata de un proceso penal que se encuentra en trámite. Muy bien, en trámite, ¿no? ¿Y por qué delitos? Por delitos de peculado y otros. Muy bien. Al interior de este proceso penal, el juez, proceso penal, como repito, que se encuentra en trámite, el juez emite una resolución que ordena la detención provisional. Detención provisional de esta persona. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? El juez emitió la resolución de fecha 23 de mayo de 2011 y esta decisión ha sido apelada por el inculpado precisamente, ¿no? Y dio mérito a la expedición de la resolución de fecha 10 de agosto de 2011 por el superior jerárquico, es decir, por la sala penal correspondiente, que confirmó precisamente la detención provisional dada en mérito de la resolución de fecha 23 de mayo de 2011. Como dijimos ayer, ustedes recuerdan, para yo cuestionar una resolución penal a través de un habeas corpus, tengo que cuestionar ambas resoluciones. La de primera instancia, que supuestamente o presuntamente vulnera el derecho fundamental a la libertad, y la de segunda instancia, que la confirma. Porque ¿qué pasa si solamente ataco o cuestiono a través del habeas corpus la de primera instancia sin haber apelado? No se cumple el requisito de firmeza. No le di la oportunidad al órgano jurisdiccional o al Poder Judicial que enmiende sus errores o injusticias a través del recurso de apelación, en virtud del principio de autocorrección. Entonces, primero, antes de yo irme al habeas corpus, tengo que tratar
de resolver intraproceso esta presunta arbitrariedad, esta presunta detención arbitraria, ¿no? Es decir, debo agotar los recursos. Muy bien. Entonces, cuestiono a través del habeas corpus dos resoluciones, la de primera y la de segunda instancia, que confirma la detención provisional del inculpado. Muy bien. Entonces, como repito, voy a cuestionar si estas resoluciones han sido debidamente motivadas, debidamente justificadas, o si expresan razones valederas para disponer de la privación de esta persona. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver, ya hemos hablado que se trata de que estas resoluciones deben tener la exigencia de estar debidamente motivadas. Muy bien. Corremos un poquito. Muy bien. Y según el 135, artículo 135 del Código Procesal Penal, dado en virtud del decreto legislativo 638, que resulta aplicable al caso, no el actual código, sino otro de los códigos procesales penales que se dieron, deben existir 3 presupuestos suficientes para disponer de la detención provisional o de la prisión preventiva actualmente de una persona. Actualmente es prisión preventiva. Tenemos el primero de ellos, que existan suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo, ¿no? Es el primer elemento que el juez penal tiene que analizar para dictar esta medida restrictiva de libertad. Es decir, no estamos hablando que se haya demostrado ya la culpabilidad o responsabilidad del inculpado. Hasta este momento no, sino que existan suficientes elementos de convicción que indicarían que la persona es presunto responsable de la comisión del delito. Muy bien. Segundo elemento, analizar el juez para restringir la libertad. Sanción a imponerse o la suma de ella sea superior a 1 año. Actualmente se ha modificado, actualmente es 4 años, que sea superior a 4 años. Entonces ya tenemos 2 elementos. Primero, suficientes elementos probatorios o de convicción que acreditan, que demostrarían que la persona es el presunto autor del delito, que el inculpado es presunto autor del delito. Segundo, que la pena probable a imponérsele, o sea, la prognosis de la pena, sea superior a 4 años actualmente. Y tenemos un tercer requisito para que debe cumplirse para restringirle su libertad. ¿Y cuál es el tercer requisito? Que existan suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o por perturbar la actividad probatoria. Aquí se desdoblarían en 2. ¿A qué nos referimos? El primero de ellos, suficientes elementos que indicarían que el imputado, el inculpado, va a fugarse, va a desaparecer. Es decir, que estando en libertad va a desaparecer. Entonces mejor debe estar detenido para que no desaparezca, para que no se fugue. Y el otro elemento incluido en el tercer requisito es la perturbación de la actividad probatoria. ¿Y a qué se refiere? Que si la persona está en libertad, puede desaparecer elementos probatorios que acreditarían la comisión del delito. Muy bien. Por ejemplo, puede pagar testigos, amenazar testigos, desaparecer elementos de prueba del lugar de los hechos, puede eliminar testigos, en fin, puede desaparecer todas las pruebas que indicarían que es autor del delito. Muy bien. Estos 3 requisitos son copulativos, es decir, que deben darse a la vez. Ahora, si un juez penal ordena la detención provisional o la prisión preventiva de una persona, debe analizar estos 3 elementos. Casi siempre los 2 primeros se cumplen, ¿no? Y es decir, que el inculpado es presunto autor del delito porque hay elementos probatorios, ¿no?, que lo indican, ¿no? Y segundo, que el delito por lo que se le juzga casi siempre es delito, pues, grave o medianamente grave, ¿no? No delitos de bagatela. Donde es
El del tercer requisito es donde no se cumple muchas veces. Muy bien, vamos a seguir explicando. Entonces, el juez penal y la sala que confirme esa decisión ante una apelación tiene que analizar los tres, meritar los tres, y no solamente eso, sino justificarlo en la resolución que disponga la privación de su libertad. Muy bien. Acá, ¿qué tenemos? En el presente caso no se expresó en sus fundamentos, es decir, en las resoluciones cuestionadas, una suficiente motivación en cuanto a la concurrencia de los presupuestos legales de la suficiencia probatoria, es decir, no se explicó en las resoluciones cómo esas pruebas que hasta ahora hay en el proceso, o esos elementos probatorios que hay hasta ahora en el proceso, indicarían que el inculpado es presunto autor del delito. No se explicó eso. Las resoluciones no explican eso. Muy bien. No se cumple el primer requisito. ¿Qué más tenemos? Y el peligro procesal que termina por invalidar. Tampoco no se explicó, no se justificó el peligro procesal, ¿no? No se dice, por ejemplo, no se dice nada. El señor presenta un certificado domiciliario que acreditaría arraigo. Como ustedes saben, para acreditar que no se va a fugar, debe acreditar arraigo. Debe presentar para tal efecto certificado domiciliario, certificado de trabajo y otros elementos que acreditarían que no se va a ir del país, que no va a huir del país. Entonces, en este caso, no se explicó el primer requisito. ¿Cuál es el primer requisito? Suficientes elementos probatorios que indiquen que el inculpado podría ser el autor del delito imputado. A ver, procedamos un poco. Ahí lo pueden ver. El primer requisito, el A. Y tampoco no se cumpliría parte del requisito tercero, el C. Es decir, pues, que no se dice nada, no se explica sobre el valor probatorio del certificado domiciliario que acreditaría su arraigo domiciliario, su domicilio. Y por tanto, señores, esta demanda es declarada fundada. Y como consecuencia de ello, se declaró nula las resoluciones cuestionadas. Y por tanto, que decretaron su detención provisional, y por tanto se le ordenó al juez que emita nuevas resoluciones que determinen la situación jurídica de esta persona. Hay más jurisprudencia, hay otra jurisprudencia que queda indicada, y nos vamos al segundo tipo de habeas corpus. El habeas corpus restringido. En el primer caso, como hemos visto, el primer tipo de habeas corpus, estamos hablando de un habeas corpus tradicional, ¿no? Cuestiono un mandato de detención por inmotivado, por injustificado, ¿no? ¿Y para qué cuestiono ello? ¿Para qué demando ello? ¿Para qué invoco ello? Para que se reponga en libertad. Esa es la finalidad de una persona detenida en virtud de mandato injustificado. Muy bien. Acá, en este tipo de habeas corpus, ya no se trata de arresto, ni detención, ni de prisión preventiva. No, aquí se afecta en un menor grado la libertad de una persona. Lo dijimos, ¿se acuerdan? Existen otro tipo de habeas corpus, otro tipo de derechos que protege el habeas corpus, que no tienen que ver con la libertad personal de una persona, sino con derechos conexos a la libertad, que guardan relación con la libertad. Entonces estamos hablando en este caso del habeas corpus restringido. Arriba. Ustedes tengan en cuenta la sentencia 2663-2003-HC, o sea, habeas corpus /TC, Tribunal Constitucional, ¿no? Y ahí es donde se indica los tipos de habeas corpus, casi todos los tipos de habeas corpus que lo estamos explicando acá, menos el último, ¿no? El excepcional, no se explica ahí. Muy bien. Y aquí, este tipo de habeas corpus, ¿para qué se emplea? Cuando la libertad física o de la conmoción es objeto de molestias
obstáculos, perturbaciones o incomodidades. Aquí, como repito, no hay arresto, no hay detención, no hay prisión preventiva ni pena privativa de libertad por sentencia condenatoria. No, aquí no se trata de esto, olvídense de esto. Son temas absolutamente ajenos al proceso, o mayoritariamente ajenos al proceso penal, ¿no? Mayoritariamente ajenos. Muy bien. Puede ser, incluso sí puede tratarse de una investigación policial, ¿no? Y a ver, aquí en este caso no se priva de libertad a la persona, al sujeto. No está privado de libertad, como repito, sino que sufre una limitación a su libertad en menor grado. Pero igual restringe la libertad. Muy bien. La prohibición, por ejemplo, ¿qué casos se dan? Prohibírsele acceder o circular por determinados lugares, ¿no? Libertad de tránsito. Tiene que ver también con la libertad de tránsito. Muy bien. Los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes. Es decir, a la persona se le sigue, se sabe que la autoridad lo sigue, la policía lo sigue, pero sin que exista un mandato judicial o un proceso investigatorio ante el Ministerio Público, ¿no? O sea, no existe, ¿no? Perdón. ¿Qué más tenemos al respecto? ¿No? Por ejemplo, se le reitera injustificadamente citaciones policiales, ¿no? Para que concurra a la delegación policial sin que tenga la calidad de inculpado ni de testigo, ¿no? Solamente por el simple hecho de molestarlo, hostilizarlo, ¿no? Fastidiarlo. ¿Qué más tenemos? Continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria injustificada, ¿no? Se le retiene una persona, por ejemplo, que ha cumplido una pena privativa de libertad por delito de terrorismo. Muy bien. Ya no tiene antecedentes, ya aprobó condena, supuestamente se ha rehabilitado, y cada vez que quiere salir al exterior por alguna de las fronteras o controles fronterizos peruanos, se le obtiene su certificado de antecedentes y dice, no, usted no puede salir porque usted ha sido condenado por delito de terrorismo. Estamos poniendo un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, no tiene por qué restringírsele en principio su salida al exterior, ¿no? Salvo que el otro país, el país a donde se dirige, bueno, no quiera recibirlos, es otro tema, ¿no? Muy bien, ¿qué otro aspecto puede ser tutelado por el habeas corpus? Vigilancia domiciliaria arbitraria e injustificada, ¿no? Sé, por ejemplo, que personas que presuntamente militares o policías o agentes del servicio secreto me hacen seguimientos, me filman, me fotografían cuando salgo de mi domicilio, regreso a mi domicilio, me dirijo a mi centro de labores, etcétera, ¿no? Entonces, esa situación, y sin que exista una investigación en mi contra, se tornaría en un seguimiento arbitrario e injustificado. Muy bien, vamos a, igualmente, como en el caso anterior, explicarlo con una jurisprudencia. Esta es la clásica, la colocación de rejas en distritos judiciales de nuestro país. Ustedes saben que hace algunos años en el Perú hay una ola delictiva o de crimen cada vez más grande, más fuerte, una espiral de delincuencia, ¿no? Aparentemente incontrolada, ¿no? Entonces, ante supuestas limitaciones o inoperancias del sistema policial o de justicia en nuestro país, las personas han optado por autoprotegerse, por cuidarse ellas mismas. ¿Y a través de qué? De la colocación de rejas. La colocación de rejas es casi todos los distritos de Lima, por ejemplo, hay rejas. Muy bien. Estas rejas se colocan en determinadas calles o arterias, que no son calles principales. Ojo, nadie se imagina poner rejas de seguridad en la avenida Arequipa, por ejemplo, ¿no? Sería catastrófico, caótico, ¿no? Impediría el tráfico de vehículos, de transporte público, privado, etcétera, ¿no? Sería un caos. No se pueden poner rejas en avenidas principales, pero sí en arterias aledañas, cercanas, ¿no? Muy bien, y estas rejas no se ponen tampoco así a libre albedrío de los vecinos. Estas rejas deben contar con autorización del municipio
correspondiente del municipio donde se ubique estas arterias o estas calles a restringir. Y para tal efecto, una junta de vecinos, junta directiva, decide pues ante la creciente delincuencia o para prevenir los robos a sus domicilios, colocar rejas. Rejas a ambos extremos de una calle, por ejemplo, ¿no? Y para tal efecto deben contar con una autorización municipal correspondiente. Muy bien, ¿no? Como el caso que estamos analizando. Y además de contar con el permiso de la municipalidad, en las rejas debe ser batiente, es decir, abrirse y cerrar para que circulen los vehículos autorizados. Y también debe haber una puerta pequeña para el tráfico o para que transcurran o para que accedan peatones autorizados. Muy bien. Y para tal efecto, esta junta directiva tiene que solicitar a la municipalidad premunido pues de elementos de prueba que demostrarían la necesidad de la colocación de rejas, ¿no? Y además debe contar con un vigilante, entre otros detalles como horarios de ingreso y salida, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. En este caso, pues, se demanda a la municipalidad de Chorrillos, perdón, disculpen, un vecino demanda a la junta directiva, a otros vecinos que colocaron las rejas. El juez constitucional solicitó información a la municipalidad distrital de Chorrillos respecto a que si los vecinos de la urbanización Matelini, cuarta etapa, contaban con autorización para colocar rejas en las calles donde habían sido colocadas, ¿no? ¿Te recuerdan cuando dijimos al inicio de las clases de habeas corpus que los procesos constitucionales, igual que otros procesos, se requiere pruebas? El hecho de que no haya etapa probatoria no significa que se vayan a admitir pruebas, a valorar pruebas para dilucidar la controversia constitucional. Muy bien, en este caso el juez constitucional pidió información a la municipalidad de Chorrillos para que indiquen si los vecinos que habían colocado rejas tenían la autorización municipal para ello. ¿Y qué respondió la municipalidad? Que no se demostró, la autoridad municipal señaló que no habían obtenido estos vecinos que colocaron la reja la autorización para ello. Entonces el tribunal dijo, ¿no? Si bien es cierto, es válida la colocación de rejas, por motivo de seguridad, es decir, era válida restringir la libertad personal o libertad de tránsito. En este caso, para restringirlo, debería haberse contado con una autorización municipal, que no la hubo en el caso. Como repito, el derecho a la libertad personal, como todos los derechos fundamentales, no son absolutos, ¿no? Pueden ser restringidos, relativizados en favor de otro derecho fundamental. En este caso, la libertad personal puede ser limitada en favor del derecho fundamental también a la seguridad. Pero para ello hay que cumplir ciertos requisitos legales, ¿no? En todo caso, no hubo autorización municipal, por lo tanto, en el caso en comento se declaró fundada la demanda y se ordenó el retiro de las rejas en las calles en cuestión. Muy bien. Este es otro caso que no tiene nada que ver con rejas. Arriba, les ruego se percaten del número de expediente, ¿no? Para que tengan tiempo al momento de que ustedes revisen la jurisprudencia. En este caso, fíjense muy bien en las fechas. Aquí las fechas son muy importantes. También, como le digo, siempre aspectos procesales que vamos a ir explicando en el camino. Se interpone una demanda el 21 de noviembre de 2011. ¿Quién interpone? Un efectivo policial. ¿Contra quién va dirigida la demanda? Contra fiscales, contra otros policías, ¿no? Que realizaron actuaciones que restringieron o que habrían restringido, según alega el demandante, en menor grado su libertad. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Refiriéndolo a los hechos.
El demandante es un efectivo policial. Entonces, todos los días se dirigía en un vehículo policial a su domicilio. Lo guardaba en su cochera, el vehículo pernoctaba en su domicilio y en las mañanas lo sacaba para dirigirse a su centro de labores. Como ustedes saben, los bienes del Estado son de uso exclusivo para las labores del Estado, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo para el Estado, para el Tribunal Constitucional, y la computadora que yo tengo asignada en mi oficina, mi trabajo es para hacer mis proyectos de sentencia. Yo no puedo utilizarla, llevármela a mi casa para hacer un libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería ¿qué delito? Peculado de uso. Entonces, este señor era presunto autor de delito de peculado. Entonces, la Fiscalía, en el marco del nuevo Código Procesal Penal, la Fiscalía y su auxiliar, que es la policía, realizan un operativo para detectar si este señor efectivamente utilizaba el vehículo para un uso personal, a su servicio personal. Muy bien. Entonces, la policía realiza un operativo para acreditar la mala utilización de ese bien del Estado, toma fotografías y filma, ¿no? Para tener como elemento probatorio para actuarse en el juicio oral correspondiente, a instaurarse más adelante. Y el investigado, ¿qué es lo que cuestiona? Precisamente cuestiona la disposición fiscal ¿de qué? De apertura de investigación preliminar, ¿no? ¿Qué más? El acta de constatación que se levantó al momento de su intervención, luego de que lo habían filmado, fotografiado. El acta de constatación fiscal, el acta de constatación y el acta de registro vehicular del vehículo que estaba mal utilizando. Muy bien. El DVD de video de las filmaciones que le hicieron. Grabación DVD de toma fotográfica, todo de fecha de octubre, 18 de octubre de 2011. Este es el número de la carpeta fiscal, ¿no? Muy bien, retrocedamos un momento. La demanda se interpone el 21 de noviembre de 2011, es decir, en fecha posterior a la actuación vulneratoria que él alegaba, es decir, a la intervención policial, fiscal, a la toma de fotografías y a la videovigilancia. Porque esas actuaciones se realizaron el 18 de octubre de 2011. La demanda es con fecha posterior. A ver, ¿qué más tenemos? Estos son los hechos, ¿no? Que él cuestiona, ¿no? La filmación, la videovigilancia injustificada, que supuestamente perturbaban su libertad en menor grado, ¿no? No había sido arrestado hasta ahí. Muy bien. El tribunal tiene sentado en su variada y abundante jurisprudencia que las actuaciones en principio del Ministerio Público en principio son postulatorias, es decir, que en principio no afectan la libertad de las personas, ¿no? Cosa que no comparto del todo porque puede haber alguna actuación que sí lo sea, conducción compulsiva. Le hemos explicado hace unos minutos. Muy bien. Entonces, que en principio la actuación fiscal, porque ¿quién dirigía este operativo, esta intervención? El Ministerio Público. Entonces el tribunal dijo, en principio la actuación fiscal no no afectaría la libertad personal. En principio, pero puede haber excepciones. Este podría tratarse un caso de excepciones, porque ¿quién ordenó que la persona se le filme, se le fotografíe? El Ministerio Público le ordenó a la policía que realice esa actuación. Muy bien. Podría, incondicional, significar que esa actuación afectó en menor grado la libertad del investigado, del efectivo policial investigado. Muy bien. Entonces, el tribunal dice que en determinados casos sí podría esta actuación fiscal vulnerar en menor grado los derechos fundamentales de una persona. Sin embargo, ¿cómo resuelve el tribunal este caso? Declara la improcedencia de la demanda de habeas corpus. ¿Por qué? Porque los hechos alegados como vulneratorios a su libertad personal en menor grado cesaron antes de interponerse la
presente demanda. Retrocedamos nuevamente. La demanda se interpuso más atrás, el 21 de noviembre de 2011. Y la supuesta actuación vulneratoria aconteció el 18 de octubre de 2011. ¿No? Entonces, al haber cesado esa supuesta restricción menor a su libertad, cesado en fecha anterior a la interposición de la demanda, se declaró improcedente la demanda porque ya no hay nada que proteger. ¿Ya? Se tornaría supuestamente irreparable. Muy bien. Eso se deja sentado en la jurisprudencia, un tema muy importante. Todavía no ha sido desarrollado ese tema más respecto a este tipo de actuaciones por el Tribunal Constitucional. Todo esto, como dijimos, se dio en el marco del nuevo Código Procesal Penal, en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Tenemos otra jurisprudencia importante. Nos dé el tiempo. Vamos a tratar de abordar toda la jurisprudencia referida a la tipología de habeas corpus. Este es un caso distinto a los dos anteriores. ¿Y a qué nos referimos? A ver. Un ratito vamos adelante. Creo que nos hemos atrasado. Estamos retrocediendo. Este es otro caso. Muy bien. Este es un caso muy bonito acontecido en la ciudad de Cusco. ¿Quién es la demandada? Es una persona natural. Como dijimos, un derecho fundamental como la libertad personal o derechos conexos no solamente puede ser vulnerado o amenazado por una autoridad o funcionario, también puede vulnerarlos personas naturales, personas jurídicas, derecho público y derecho privado. En este caso, se demanda a través de un habeas corpus a una persona natural. ¿Quién es la demandada? Una notaria. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo acontecieron los hechos? Resulta que este es, imaginémonos, un edificio de departamentos, ¿no? Y yo me encuentro en el sótano, precisamente, en la zona de estacionamiento vehicular. Muy bien. Entonces, y es la única zona de acceso al edificio. Es decir, que yo para acceder a mi departamento, situado en un piso superior, tengo que ingresar necesariamente por acá, subir escaleras y dirigirme a mi departamento. Muy bien. Resulta que la demandante, ¿qué alega? La demandante, que es una vecina también, o sea, la notaria es propietaria de un inmueble allí, del primer piso, donde funciona su notaría, y la notaria es demandada por otra vecina, por otra propietaria de otro departamento. ¿Y qué dice? La demandante, que es una persona natural: yo todos los días ingreso y salgo, y existe una cámara como la que por la cual me están ustedes viendo, por ejemplo, dice, ¿no? Y esa cámara me filma, me registra, me graba mi tránsito diario, mi ingreso y salida del edificio. Y no solo eso, graba las conversaciones que yo sostengo con familiares y amistades. Todo eso graba eso. Y esa filmación, grabación, afecta en menor grado a mi libertad. Muy bien. Entonces, yo solicito que se retire esa vigilancia constituida por la Cámara y se retire a su vez, y se retire la Cámara, ¿no? Entonces, ¿qué hace la justicia constitucional? Muy bien, resolvió en principio el Poder Judicial de Cusco, reconoció este habeas corpus y el tribunal ratificó ese criterio. ¿Qué hace el juzgado? Pide información a la empresa que colocó la camarita. Y entonces, ¿qué informa la Cámara? Como repito, el juez puede pedir información de oficio a terceras personas que no tienen nada que ver en el proceso de habeas corpus. En este caso, a la empresa que había colocado a pedido de la notaria esa cámara en el umbral de la puerta de su notaría.
Es decir, que frente a mí está la puerta de la notaría y encima una camarita, ¿no?, que registra mi ingreso y salida. Entonces, ¿qué dice la empresa? En primer lugar, pues que esa cámara ha sido colocada por temas de seguridad de la notaría, por la notaria. Como ustedes saben, en las notarías se guarda acervo documentario importante, diverso, ¿no?, escrituras públicas diversas, otro tipo de documentación importante para las personas que acuden a la notaría. Muy bien. Entonces la cámara sirvió como para vigilar. Ahora, se demostró también que la cámara no sirve para vigilar de forma directa a la recurrente o sus familiares, amistades, ¿no? Tampoco se acreditó que la cámara registre conversaciones y actividades que realiza toda vez que tiene un alcance limitado para captar imágenes. Solamente la cámara captaba imágenes. No grababa conversaciones ni las actividades, ingreso y salida de las personas. Muy bien. ¿Qué más? También se prueba que la cámara no permite el registro de toda zona de ingreso común. Solamente el alcance de filmación es limitado nada más. O sea, no registraba todo el perímetro, ¿no?, sino solamente un alcance estacionario limitado, ¿no? Es decir, que la cámara tiene un ángulo de visión limitado exclusivamente al marco de ingreso del edificio, ¿no? Solamente este es el marco de ingreso, solamente registraba, filmaba solamente el marco de ingreso, nada más, no se extendía más allá de ello, ¿no? Por lo tanto, también se demostró que no tenía, que no grababa imágenes ni sonido, no almacenaba ni grababa imágenes ni sonido de la demandante, de sus familiares y de sus amistades, ni de otros vecinos. Por tanto, infundada la demanda, porque en este caso la restricción menor a la libertad era justificada por motivos de seguridad, igual que en el tema de rejas. Muy bien. Este es en cuanto al habeas corpus restringido. Tenemos el tercer tipo de habeas corpus, el habeas corpus correctivo. En este caso, ¿para qué se utiliza? Cuando existe amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, integridad física, psicológica o el derecho a la salud de aquellas personas recluidas en establecimientos penitenciarios. Pero no solamente en establecimientos penitenciarios, ya sea por un mandato de detención o purgando pena privativa de libertad, sino también a aquellas personas que se encuentran en hospitales, centros de rehabilitación, asilos, orfanatos, colegios, cuarteles, etc. Entonces, por una especial situación se encuentran recluidas en estos establecimientos, ya sea pues de manera temporal, ¿no? Muy bien. Ya sean establecimientos públicos o establecimientos privados. Y refiriéndonos al tema penitenciario, es decir, de aquellas personas que purgan prisión, como lo dijimos, ya sea por que tienen un mandato de detención mientras están siendo procesadas, es decir, prisión preventiva, o ya sea cumpliendo una pena privativa de libertad, ¿no? Entonces están en establecimientos penitenciarios determinados por el juez y a cargo de un director. Muy bien. El hecho de estar privado de libertad en una cárcel no significa vulneración de derechos básicos de la persona. Entonces, esta persona internada en prisión tiene derecho a que no se le torture, no se le maltrate física ni psicológicamente, es decir, no puede ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Debe respetarse su integridad personal, su dignidad. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Salud. Las personas internadas en un establecimiento penitenciario tienen derecho a salud preventiva, curativa, a través de evaluaciones, diagnósticos, proveerles medicinas, etc. Muy bien. Tratamiento preventivo y curativo a su salud. Los traslados están justificados, siempre y cuando sean
por motivo de seguridad del establecimiento penitenciario, ¿no? Traslados de pabellón a pabellón o de establecimiento penitenciario a otro establecimiento penitenciario. El interno tiene derecho a visitas y comunicaciones con el exterior. ¿Visitas de quiénes? De familiares y amistades, y de su abogado, obviamente. Comunicaciones, ¿a través de qué? De correos, por ejemplo, o también a través de qué? De una llamada a teléfono público. No así se permite llamadas por teléfonos celulares. Por eso ustedes ven en la televisión, cuando hay requisas, ¿qué se requisan? Teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque estas personas, muchos de ellos, no todos, utilizan el teléfono para continuar haciendo actividades delictivas en la calle. Ordenar secuestros, robos afuera, extorsiones, etcétera, ¿no? Estafas. Muy bien. En cuanto a la visita, se permite visitas, pero hay excepciones o restricciones también. Cuando son cabecillas, solamente determinados parientes más cercanos pueden visitarlos, ¿no? No todos. Los cabecillas de organizaciones delictivas tienen ciertas limitaciones. Muy bien. Visita íntima a cargo de quién, de su cónyuge o conviviente, ¿no? Debería realizarse a través de los famosos menusterios, ¿no? Que en nuestro país es inexistente prácticamente en los penales, ¿no? Lugares donde la persona va a sostener relaciones sexuales con su pareja, ¿no? No se da. Por eso existe la promiscuidad muchas veces en los penales, ¿no? Por esta carencia precisamente. ¿Qué más? Educación en sus diversos niveles, ¿no? Primaria, secundaria, universitaria, si se puede, técnica, idiomas. Es más, eso contribuye a la rehabilitación, a la reinserción en sociedad de las personas. ¿Qué más derechos tienen? Libertad religiosa, seguir procesando su credo religioso, ¿no? Si es maometano, deberá permitírsele, ¿no? Católico, cristiano, budista, etc. Y derecho de defensa. Contar con su abogado, no solamente cuando en condición de procesado, sino de sentenciado. ¿Y sentenciado por qué? Para solicitar beneficios penitenciarios. Vamos a este primer tipo de habeas corpus. De la jurisprudencia que hemos traído, vamos a tratar lo más relevante por el tiempo que no nos va a dar, pero la que sea más importante. Muy bien. ¿A quién se demanda? ¿Quién se demanda por lo general en este tipo de habeas corpus? Al director del establecimiento, ¿no? Al director del penal, al director del colegio, al director del hospital, del asilo, del orfanato, etc. ¿A quién se demandó acá? Ajá. En este caso, al director del penal, ¿no? A ver. Muy bien, el establecimiento penitenciario, ¿no? Entonces, ¿qué denuncia el interno? Que se le trasladó de manera arbitraria, intempestiva y sin previo aviso. ¿De qué? De un establecimiento penitenciario a otro. Muy bien. Y dice, y alega que ese traslado se debe a la represalia del director del establecimiento penitenciario, ¿no? Por haber interpuesto una denuncia en su contra. Ya. ¿Qué se analiza? La motivación de la resolución directoral que ordenó su traslado de un penal a otro. ¿Y qué se dice esa resolución directoral? Obviamente se sustenta en normas del Código de Ejecución Penal. ¿Y qué dice la resolución de autorización? La resolución directoral, entre otros aspectos, dice que el interno se había tratado de organizar juntos con otros internos del mismo penal un plan de fuga, ¿no? Un plan de fuga, ¿no? Entonces, y esa situación, ¿qué conllevaría, no? Obviamente, pues, como ustedes saben, al incumplimiento de una sentencia condenatoria, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Y eso pondría en peligro la seguridad del establecimiento penitenciario, ¿no? Entonces, ya sea por peligro de fuga o ya sea que el interno ponga en peligro el penal junto con otros o solo, o ponga en peligro, en riesgo a sus otros compañeros. Entonces, para sofocar este motín, por ejemplo, reyertas
o puestas en peligro del establecimiento penitenciario, se dispone trasladarlo a otro penal. Hemos visto por televisión que los actualmente procesados y sentenciados por delitos graves han sido conducidos a penales de máxima seguridad. Y eso es válido. Entonces, por lo tanto, en el caso se acreditó que esa resolución estaba debidamente motivada y debidamente justificada y que no era inconstitucional, infundada la demanda, por lo tanto. Este es otro caso muy bonito. Se ordena que continúe la investigación sumaria porque no se había realizado correctamente. Es decir, aquí se denuncian los hermanos de una persona que se encuentra en un establecimiento de rehabilitación por padecer de alcoholismo y tener retraso mental, denunciaban que no podían ver a su hermano, ¿no? Y cuestionaban las condiciones de internamiento de esta persona. No es cárcel, es un centro de rehabilitación, como existen actualmente, ¿no? Entonces, ¿quién lo internó? Su progenitora. Entonces, ¿qué hizo el tribunal en este caso? Dispuso que se haga una exhaustiva investigación, que se continúe investigando, que el juez de habeas corpus del Poder Judicial continúe investigando para recabar otros medios probatorios. Por ejemplo, ¿cuáles? La declaración de la madre, entre otros, para... A ver... ¿qué más tenemos? Vamos a ver un poquito, retroceder. Incluso también ver si la madre tenía la curatela, ostentaba la curatela de este interno. Muy bien. Aquí hay más jurisprudencia que queda como información. ¿Qué más tenemos? El habeas corpus preventivo. Hemos explicado antes, en la clase anterior, que el habeas corpus no solamente sirve para que cesen la actuación vulneratoria, ¿no? O la actuación que afecte derechos, sino también para que esa afectación no se efectivice, es decir, se interpone ante la amenaza de afectación de un derecho fundamental. Muy bien. Dijimos, ¿se acuerdan? Que la amenaza de afectación de un derecho debe ser inminente, es decir, que va a suceder prontamente o se encuentre en vía de ejecución y cierta, es decir, conocimiento claro, seguro, certero de que se va a afectar. Yo no puedo alegar de que a 5 años, por ejemplo, ¿no? No hay inminencia, y tampoco no puedo alegar algo que yo no tenga la seguridad, la certeza de que va a ocurrir, ¿no? Vamos a la jurisprudencia. Esta es la sentencia que yo les mencionaba, donde se mencionan se señalan los diversos tipos de habeas corpus, la tipología. Muy bien. ¿Y qué se denuncia acá? ¿Quién es el demandado? Un juez de paz letrado de comas en materia civil. Rarísimo, ¿no? No es muy común. El habeas corpus contra resoluciones judiciales sirve precisamente para, en su mayoría de casos, controlar la actuación de jueces del Poder Judicial en materia penal, cuando conocen delitos, juzgan, tramitan o sentencian delitos, o emiten medidas restrictivas de libertad al interior de un proceso penal. Hay casos mínimos, por ejemplo, contra jueces de paz letrados, en este caso de obligación de dar suma de dinero, que es infrecuente, caso raro pero bonito para desarrollar que se desarrolle en jurisprudencia, y también puede darse una medida restrictiva en caso de alimentos, ¿no? Juez de paz letrado en procesos sumarísimos de alimentos puede disponer la detención de una persona del obligado a pagar alimentos, o puede disponer su impedimento de salida al exterior, y eso puede ser materia objeto del habeas corpus, porque se está restringiendo la libertad, ya sea mediante la detención de que no cumplió con los alimentos, o que supuestamente no cumplió con alimentos, o el impedimento de alguien de salir al exterior, ¿no? Muy bien. En este caso, ¿qué sucedió?
Este es un caso de obligación de dar suma de dinero ante un juzgado de paz letrado, ¿no? O sea, una deuda dineraria que se judicializó. Muy bien. Y existe demandante, demandado. Demandante, acreedor y obligado. El demandante, en este caso, en el transcurso del proceso, solicitó una medida cautelar de embargo de unos bienes muebles. Muy bien. De propiedad del demandado, del obligado a pagarle la deuda. Muy bien, se efectiviza esa medida de embargo y se nombra una custodia. ¿Quién es la custodia? En un proceso civil de obligación de dar suma de dinero a aquella persona auxiliar que coadyuva a la administración de justicia. Es decir, el custodio lleva los bienes que han sido embargados de casa del demandado a su domicilio, o sea, al domicilio del custodio, y este los mantiene ahí hasta las resultas del proceso. Una vez que se emite sentencia, y por ejemplo, si esta sentencia es declarada fundada, el custodio devuelve los bienes o los pone a disposición del juzgado para que el demandante pueda hacerse cobro de la deuda mediante, pues, ya sea venta o adjudicación de estos bienes. Entonces, volviendo al caso, diremos que el juzgado, a petición del demandante, embargó dos bienes, un televisor y un ropero. Muy bien. Posteriormente se desafectó el ropero, quiere decir que el ropero ya no era materia de embargo, y entonces la custodia, la persona que custodiaba el ropero, tenía la obligación de poner a disposición del juzgado el ropero, precisamente, para devolverlo al demandado. ¿Qué pasó? Que se le requiere a esta persona devuelva bajo apercibimiento de detención. Entonces, la hermana de la custodia presenta un escrito al juzgado, dice: bueno, señores, ¿sabe qué? La custodia de mi hermana no se encuentra presente en Lima, está de viaje, no se encuentra presente, entonces no puede devolverlo. Además, no tenemos los medios económicos para transportar el ropero al local del juzgado, o sea, del domicilio de la custodia al local del juzgado. Entonces, ¿qué hace el juez de paz letrado? Ordena que se haga efectivo el apercibimiento y ordena su detención de la custodia, ¿no? ¿Sí? Es decir, ordena su captura sin motivación alguna. Esta señora interpone el habeas corpus, se declara fundada el habeas corpus y se ordena nula, que se declare nula esa resolución que ordenaba la captura de la custodia. Aún no se había producido la captura, pero era cierto e inminente que se iba a producir ello en virtud de esta inmotivada, inconstitucional e injustificada decisión judicial. Muy bien, ¿qué más tenemos? Le dejo jurisprudencia para que vayan examinando otro tipo de habeas corpus traslativo. Ajá. Y aquí, que se denuncia mora o demora en un proceso judicial. Por lo general, demora. Como dijimos, existen plazos en los procesos, pero a veces los plazos no se cumplen. Sin embargo, hay casos donde los procesos judiciales justifican su demora, ¿no? Hay casos, ¿por qué? Por la complejidad del asunto, por la pluralidad de autores, ¿no? Entonces, se dilata, además, por la carga procesal también, es un elemento a considerar. Muy bien. Y también hay demora no solamente en el proceso judicial, sino demora en mantener, poner a disposición o poner en libertad a una persona privada de libertad. O sea, el Poder Judicial en un proceso penal ordena que se le ponga en libertad a alguien que ha sufrido prisión preventiva o detención. Y el director del establecimiento penitenciario se demora en ponerlo en libertad. Entonces, contra esa negligencia, demora, cabe un habeas corpus traslativo, ¿no? O también existe la demora en determinar la determinación jurisdiccional que resuelve la situación de un detenido, ¿no? Por ejemplo, la policía detiene a alguien
como ustedes saben, ahora se ha cambiado la norma constitucional. Ya no, el detenido no solamente, ya puede permanecer ya no 24, sino 48 horas, o sea, un día más, en delitos menores, ¿no? En delitos hasta definir su situación jurídica, que permitan una mejor investigación inicial. Sin embargo, la policía se demora más de 48 horas y no pone a disposición del presunto autor del delito ante la autoridad judicial. Entonces, esa demora permite interponer el habeas corpus. Supuestos de procedencia de este tipo de habeas corpus traslativo. A ver, vamos a explicar uno a uno. Demora en la Policía Nacional en poner a disposición del detenido ante el juez para determinar su situación jurídica, ¿no? Ya dijimos, 48 horas. Dentro de las 48 horas no lo hace, transcurren las horas y no se ha determinado su situación jurídica, se puede interponer el habeas corpus. Demora de investigación fiscal, ya no en la actual jurisprudencia del TC. La investigación fiscal también puede demorarse, ¿no? Y una demora que implica en una investigación, un proceso, que la persona tenga indefinición sobre su situación jurídica, no se formaliza denuncia, no se habla instrucción, y eso que implica sufrimiento, aflicción personal. Además de ello, pérdida de tiempo, dispendio de recursos, pago de abogado, etc., movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la jurisprudencia del TC dice que ya no. La demora en la investigación fiscal ya no es controlable a través de un habeas corpus, porque se dice que la actuación fiscal en principio no afecta libertad, cosa que no estoy tan de acuerdo. Habría que reexaminar esta jurisprudencia. El fiscal en su labor de investigación podría afectar derechos fundamentales. Muy bien. Demora en el desarrollo del proceso penal. El proceso penal no debería dilatarse tanto. Ya debería haberse resuelto, sentenciado, pero por negligencia judicial sigue demorándose. ¿Qué más? Demora en la emisión de sentencias, lo mismo, ¿no? Demora en pronunciarse respecto a medida coercitiva en caso de pedido de cese o de impugnación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, existe una prisión preventiva, pido el cese de la prisión preventiva y el órgano jurisdiccional no se pronuncia, demora. O si se pronunció, declaró improcedente el cese de la prisión preventiva, yo apelo y se demora en conceder la apelación o en elevar los actuados, ¿no? Entonces, esa demora afecta la libertad directamente del detenido, procesado en un proceso penal, valga la redundancia. Demora de poner el sentenciado que cumplió su pena en libertad, reposibilidad del INPE, ¿no? Si ya el juez de ejecución penal dice, bueno, o dispone su libertad de alguien que ha sido condenado, cumplió su pena privativa de libertad impuesta en un proceso judicial, y de todo el INPE dice, no, yo no te voy a poner libertad, por negligencia o por represalia o por cualquier otro factor. ¿Qué más tenemos? Muy bien, vamos a ir a la jurisprudencia. Vamos a algo que es más directo, ¿sí? Tipo nos gana. Este caso famoso de Julio Salazar Monroe. Y se dice aquí, para investigar o para dilucidar en un proceso constitucional de habeas corpus, si la demora en la tramitación del proceso penal es justificada o no, se le debe analizar 3 elementos. Estos no son copulativos, ¿eh? Son 3 elementos. El primero de ellos, analizar si el proceso es complejo o no. Es decir, se deben analizar factores como la naturaleza y gravedad del delito. ¿Qué más? Hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria para el crecimiento de los hechos, la probabilidad de agraviados o inculpados, o cualquier otro elemento, ¿no? Es decir, una cosa es un delito de investigación simple y otra es un delito complejo. Yo siempre pongo como este ejemplo. Una cosa es investigar un delito de estafa, que no es muy complejo, que existe en este proceso un agraviado inculpado y un solo objeto de investigar. La estafa de una casa, por ejemplo, ¿no? No hay muchas pruebas que actuarse, que testimonio de la casa, contratos, en fin, testimoniales, qué sé yo, declaraciones de las partes. Es un delito que no requiere mayor complejidad en su investigación, en su procesamiento, su juzgamiento, ¿no?
Cosa distinta es un delito de lavado de activos, sumamente complejo, está muy de moda actualmente, ustedes saben, donde existen en un delito de lavado de activos relaciones financieras nacionales y extranjeras, lavados de activos de una empresa a otra, ¿no? O un delito fuente a un delito medio, características del delito de lavado de activos. ¿Qué más? Acervo probatorio diverso, abundante, acervo probatorio documental, de las transacciones mismas, declaraciones testimoniales, diversas declaraciones de agraviados, de inculpados, etc. Entonces, en este caso se permite la dúplica del proceso, ¿no? Dúplica de 9, 18 a 36 meses, ¿no? Entonces, en uno no se justificaría una dilación. Una estafa que dure 10 años, por ejemplo, donde un juez se demora en pronunciarse sobre una excepción, y otro caso donde sí la demora es válida porque se necesita analizar muchas cosas, muchos elementos, muchas pruebas, valorar muchas pruebas. Entonces, es un elemento que el juez debe analizar. Si es justificada la demora o no es justificada la demora, por esta complejidad del caso. Segundo elemento a considerar, la actividad o conducta procesal del actor penal, es decir, inculpado. Un inculpado que se demore, de forma maliciosa dilate el proceso a través de recursos vedados, de maniobras vedadas. ¿Cuáles podrían ser estas maniobras vedadas? Presentar recusaciones que no tienen futuro. ¿Qué más? Un inculpado que presente certificados para no concurrir a determinadas diligencias, para así dilatar el proceso o no acudir a la lectura de sentencia, buscar la prescripción del delito. Muy bien. Entonces habría que analizar. Si un propio inculpado o procesado dilata, profesa y maliciosamente, no puede alegar dilación innecesaria del proceso, porque él mismo está buscando con su actuación la dilación y la prescripción quizás del delito. Muy bien. ¿Qué otro elemento? La conducta de las autoridades judiciales, de los jueces. Un juez que actúa con diligencia es válido, ¿no? Y un juez que actúa con diligencia, con demora injustificada, repitiendo actuaciones, es un elemento a considerar, ¿no? Diligencias repetitivas que están siendo vedadas, excluidas por el nuevo modelo procesal penal. Entonces, por ejemplo, si un caso es complejo, merece que se dilate y fundar la demanda, ¿no? Si un caso no es complejo y se dilata injustificadamente, fundada, y se ordena al juez que dentro de un plazo determinado emita sentencia. En el segundo supuesto, si el actor maliciosamente dilata el proceso, no se puede declarar fundada la demanda, porque no se le puede premiar al inculpado. ¿Qué otro elemento a considerar? La conducta de las autoridades judiciales. Si el juez o el órgano jurisdiccional, la sala, actuó de manera diligente, hay que considerar la carga procesal también. Si actuó de manera diligente, no se puede declarar fundada la demanda, ¿no? Porque está actuando dentro de los parámetros correspondientes, dentro del tiempo razonable. Si el juez actuó negligentemente, repitiendo diligencias, por ahí se podría declarar fundada la demanda. Muy bien, este es cuanto al plazo razonable. Habeas corpus instructivo, muy bonito tema este también, este tipo de habeas corpus. ¿Para qué se emplea? A ver. Cuando no es posible ubicar el paradero de una persona detenida desaparecida. Tiene que ver mucho con el derecho a la verdad. Ustedes recordarán, bueno, los que son más jóvenes quizás no tanto, sino sino un poco de historia, ¿no? Los mayores sí, en la época del terrorismo en nuestro país, que sacudió nuestro país, ¿no? Muchas veces se combatió el terrorismo con vulneración de derechos humanos, ¿sí? Se detenía a una persona, un estudiante universitario, ¿sí? Se lo detenía, y ha habido casos, se lo desaparecía y nunca más aparecían sus restos, o los restos recién están apareciendo como salen en la televisión. Muy bien. ¿No? Entonces, ¿quién demanda acá? Obviamente no el detenido desaparecido, ¿no? Sino demandan sus parientes, sus familiares, sus padres, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que pretende a través de este tipo de habeas corpus instructivo? Que el desaparecido sea
ubicado con vida en principio. Y si no es así, que se encuentren sus restos para darle sepultura. No, es para darle tranquilidad al deudo, al pariente. ¿Qué más? Que además se investigue y se juzgue a los responsables de la desaparición y muerte de esa persona, ¿no? Este es un caso famoso, Genaro Villegas Namuche. Este es un joven universitario que desapareció en circunstancias de un operativo militar y hasta el día de hoy no ha aparecido, ¿no? Entonces, los padres, los familiares acuden a la justicia constitucional para hallarlo, ¿no? ¿Y qué determinó en tribunal en este caso? Dijo, bueno, obviamente dijimos, la justicia constitucional tiene sus limitaciones, ¿no? La carencia de etapa probatoria en los procesos constitucionales, ¿se acuerdan? Significa que lo que se tramite será poco eficaz, es decir, que no, el proceso constitucional de habeas corpus, como los otros procesos constitucionales, permiten pruebas de actuación inmediata, pero en este tipo de casos la actuación probatoria no es inmediata, es compleja, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se requiere para encontrar con vida o encontrar los restos de una persona, ¿no? Investigar el lugar de los hechos, tumbas clandestinas, testigos, se requiere pruebas de ADN para identificar los restos, etc. Y eso ya no puede hacerse a través de un proceso sumarísimo, rápido, célere del habeas corpus, ¿no? Entonces, el juez de habeas corpus va a disponer en estos casos la remisión de los actuados al Ministerio Público para que, en cumplimiento de sus funciones, realice una investigación correspondiente, identifique a los presuntos autores, los denuncie, que dé mérito de esto a un proceso penal donde se le juzgue y donde se le sentencie. Muy bien. Entonces, pero sí puede ser un seguimiento del caso, ¿no? Muy bien. Habeas corpus innovativo. Ajá. En este caso cesó la amenaza o violación de la libertad personal, pero se solicita la intervención del juez constitucional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro en el particular caso del accionante. Es decir, aun cuando ya se hubiese consumado la afectación, aun cuando ya se hubiese tornado irreparable, pero esa afectación es de tan magnitud que, no obstante haber cesado, haberse tornado irreparable, el juez, la justicia constitucional tiene que decir algo al respecto, a través de su jurisprudencia, no tiene que decir algo para que estos hechos no vuelvan a repetirse contra el agraviado o contra terceros. Recordemos, la justicia constitucional tiene fines pedagógicos didácticos. Muy bien, didácticos pedagógicos. Eso no solamente sirve para el caso concreto, sino para otros casos. Que el agresor, que por lo general es una autoridad, no vuelva a afectar el derecho del agraviado, del demandante del habeas corpus, no solamente de él, sino de otros. Pese que ya ha cesado. En la mayoría de casos, cuando hay cese, cuando hay irreparabilidad, es decir, cuando se consumó la afectación del derecho, se declara procedente la demanda. En la mayoría de casos, porque ya no hay nada que proteger. Hay casos excepcionales como este, donde sí se declara fundada para que no se vuelva a repetir en el futuro. Y sobre todo, cuando el propio agresor no fue el que cesó en su actividad vulneratoria, sino la autoridad jurisdiccional del habeas corpus. Ahí vamos a contarles un caso. Este caso creo que es Chachapoyas. Sí, muy bien. ¿Qué pasó acá? La Municipalidad Provincial de Chachapoyas ordena el cierre de un establecimiento comercial. Muy bien. El cierre de un establecimiento comercial. ¿Y por qué ordenó el cierre la Municipalidad Provincial de Chachapoyas? Porque en ese establecimiento estaba incumpliendo normas administrativas. Muy bien, va el personal municipal, serenazgo seguramente, cierran el local y no se percatan que al interior de este local había una madre y una menor que habían quedado encerradas
o recluidas adentro. Los vecinos interponen el habeas corpus. Entonces, ¿qué hace el juez? Recuerden ustedes, el juez, antes de emitir sentencia, el juez penal tiene la obligación de constituirse en el lugar de la afectación, de la detención o de la reclusión. Se constituyó el juez penal en el lugar, en el establecimiento, y verificó que la madre y la menor estaban injustificada y arbitrariamente encerradas por una negligencia del personal de la municipalidad. ¿Qué ordenó el juez? El descerraje. La salida y el descerraje de estas personas. Muy bien. Fundada la demanda, pero llega al tribunal y el tribunal dice sí, fundada la demanda también, porque pese que ya cesó la actuación vulneratoria, pese que el juez mismo declaró, puso en libertad, en inmediata libertad a la madre y a la menor, sino que para que en otros casos el municipio no vuelva a afectar casos de ella o de otros casos de estas dos personas o otros casos, declara fundada, ¿no? Con fines pedagógicos, para que no se vuelva a repetir esta absurda, abusiva, negligente pretensión de estas personas. Sin embargo, ¿qué dijo el tribunal en esta sentencia? Pese a que declaró fundada, dijo el tribunal que no cuestionaba y que sí estaba bien una actuación municipal de ese tipo, que cuando no se cumplan normas administrativas, se puede clausurar, siempre y cuando no se deje cerrado a nadie dentro, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro tipo de habeas corpus tenemos? Conexo. Y nos faltan pocos tipos de habeas corpus. Conexo. Este es como decir el cajón desastre, ¿no? Lo que no quepa en los otros tipos, quepan acá, o caben acá. Conexo procede ante la amenaza o violación de los derechos constitucionales, conexo a la libertad personal. Es decir, que no estamos hablando de tampoco detención, ni arresto, ni lo que hemos visto antes, sino un tipo de afectación distinta. Si bien en este tipo de habeas corpus no se hace referencia a la privación o restricción de la libertad personal o de la locomoción, guarda relación razonable o vínculo con la libertad de locomoción. Muy bien. En este caso hemos traído una sentencia. Esto ya no, vamos a correr. Esta sentencia emitida controlando una actuación del órgano jurisdiccional en un caso penal. Aquí creo que es necesario, a ver, me alcanza acá la tiza, hacer un ejemplo. Muy bien. ¿Qué se cuestiona? ¿Qué se cuestiona? Ojo con esto. Una resolución que declaró inadmisible un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia condenatoria, ¿sí? Por delito de documento delito de uso de documento público, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En otras palabras, a ver. El inculpado en un proceso penal por delito de uso de documento público interpone recurso de apelación contra una sentencia que lo condena. Muy bien, sentencia condenatoria. Y el recurso de apelación le es concedido, ¿no? El recurso de la apelación le es concedido, lo interpone la audiencia. Esto, ojo, es dentro del marco del nuevo Código Procesal Penal. Garantista, principista, pero como toda obra humana tiene errores, ¿no? Lo vamos a señalar. Entonces, el inculpado interpone recurso de apelación contra la sentencia condenatoria. El juzgado le concede el recurso de apelación y los actuados se van a la instancia superior. A la instancia superior se van los actuados. ¿Y qué dispone o va a disponer esta sala conforme al Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, que se realice una audiencia de apelación de sentencia? Y en esa audiencia, ¿quiénes van a participar? Estamos hablando de la segunda instancia, que va a revisar la sentencia condenatoria en virtud del recurso de apelación. En esa audiencia participa el abogado del inculpado, el inculpado y el representante del Ministerio Público, su contraparte,
en virtud del principio de igualdad de armas. En esta audiencia de apelación de sentencia, ¿qué se va a debatir? La pretensión impugnatoria contenida en el recurso de apelación. El recurso de apelación que busca de sentencia que ésta sea revocada o declarada nula, ¿no? Muy bien. Entonces, en esa audiencia de apelación incluso se pueden debatir pruebas nuevas que presente el inculpado, ¿no? En su recurso de apelación, ¿no? Pruebas extemporáneas o que tomó recién conocimiento. Muy bien. Hasta ahí todo perfecto con la norma procesal, ¿no? Luego de la audiencia se emitirá una sentencia de segunda instancia que va a confirmar o va a revocar la sentencia condenatoria. Muy bien. Vámonos al esquema. Muy bien, hasta ahí vamos a aplicarlo con un esquema. Esta es la audiencia de lectura de sentencia. Audiencia, lectura, sentencia. En esta audiencia de lectura de sentencia se interpone recurso de apelación. Se sustenta y los actuados suben a la segunda instancia. O sea, el recurso de apelación se interpone en la audiencia, se sustenta por escrito, se concede recurso por la primera instancia y en virtud de ello los actuados suben a la segunda instancia. En la segunda instancia se convoca una audiencia de apelación de sentencia. Muy bien. Donde se notifica al imputado recurrente o condenado, a su abogado defensor o para que concurra con su abogado defensor y al representante del Ministerio Público, que es su contraparte. Muy bien. En este caso, interpone el recurso de apelación de sentencia el imputado, sentencia condenatoria, ¿no? No estaba, no, se había diferido la ejecución o efectivización de la sentencia. El código lo permite, el código procesal penal, ¿no? Hasta que se confirme, ¿no? Entonces estaba en libertad todavía el imputado. ¿Qué pasa? El imputado interpone a través de su abogado recurso de apelación. Se le concede, los actuados suben a la segunda instancia. En la segunda instancia se convoca, como repito, audiencia de apelación de sentencia. ¿Y qué se dice al inicio de la audiencia? ¿Quién interpone el recurso? El imputado. Y el artículo 423 dice, textualmente, 423, inciso tercero, si a la audiencia de apelación de sentencia no acude el que recurrió la sentencia, es decir, que apeló la sentencia, se declarará inadmisible el recurso de apelación. O sea, exige la presencia física de aquel sujeto procesal que apeló la sentencia condenatoria. En este caso, ¿quién apeló? El imputado. En la audiencia de apelación de sentencia no acude el imputado. ¿Quién acude? Su abogado defensor. ¿Quién más acude? Su contraparte del Ministerio Público. Entonces, ¿qué dice la Sala Superior? La Sala de Apelaciones. Como imputado, tú que apelaste no acudiste a la audiencia, te declaro inadmisible el recurso de apelación, nulo el concesorio de apelación. ¿Y qué significaba eso? Que ya no iba a revisarse la sentencia condenatoria, no iba a analizarse o no iba a debatirse la pretensión impugnatoria propuesta en el recurso de apelación del imputado. Entonces, esta declaración de inadmisibilidad y nulidad del concesorio significaba que los actuados regresaban a la primera instancia. Muy bien, a la primera instancia. Y en la primera instancia, solamente que quedaba es ser efectiva la sentencia condenatoria, ¿no? Es decir, ponerlo en prisión al inculpado. El inculpado, ante esa restricción de su libertad, interpone un habeas corpus, solicitando la nulidad de la resolución de la sala que había declarado inadmisible el recurso de apelación. Muy bien. Un ratito, por favor. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda. ¿Por qué? Porque dijo que le habían denegado injustificadamente la apelación concedida al imputado. Porque la audiencia de apelación de sentencia desde la segunda instancia no era absolutamente necesaria la presencia física del imputado. Bastaba con la presencia de su abogado, que estuvo en la audiencia,
para que debata con su contraparte, el Ministerio Público, la pretensión impugnatoria, en virtud de los principios de contradicción, oralidad, inmediatez y otros que caracterizan el nuevo modelo procesal penal. Declaró nula la resolución al tribunal que declaró inadmisible la apelación de sentencia y ordenó que se emita otra resolución que se pronuncie respecto al recurso de apelación de sentencia interpuesto por el imputado, ¿no? ¿Qué más? Y ordenó al tribunal que se realice la audiencia de apelación de sentencia donde se debatirá la pretensión impugnatoria. Muy bien. Pero esto no significaba ordenar la excarcelación del imputado. Este es un caso de un habeas corpus conexo por afectación de un derecho fundamental de naturaleza procesal del imputado. ¿Qué derecho fundamental de naturaleza procesal se había vulnerado? El derecho a la doble instancia o a la instancia plural y conexo al derecho de defensa. Muy bien, tenemos otra sentencia bonita. Recuerdan que esta es la sentencia emitida en el expediente 2964-2011 habeas corpus. Tenemos otra emitida en el expediente 1691 del 2010 habeas corpus. Condena en ausencia que también ha merecido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. A ver, ¿qué pasaba acá? Este es un proceso penal. ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Ya, este es un proceso penal seguido contra una persona y donde la persona comparece al proceso, ¿no? Comparece al proceso, concurrió a las diligencias, fue notificado, o sea, tuvo conocimiento del proceso penal y de los cargos imputados en su contra. Acudió a las diligencias, tanto a las etapas iniciales como a las audiencias de juicio oral, donde prestó declaración. Esta persona prestó declaración. Muy bien. ¿Qué más hizo? Se ejerció su derecho de defensa. ¿Qué más hizo? Sin embargo, no acudió voluntariamente a las últimas audiencias de juicio oral, entre estas la audiencia de lectura de sentencia. Entonces, invoca la norma constitucional, dice: yo no puedo ser condenado en ausencia. Es decir, como yo no acudí a la audiencia de apelación de sentencia, no puede leerse esa sentencia condenatoria sin que yo esté presente. Sin embargo, este derecho fundamental de naturaleza procesal, como todo derecho fundamental, no es absoluto, sino que puede ser restringido con ciertas circunstancias. ¿Y qué es lo que se analizó en el caso concreto? Que este señor, como repito, voluntariamente no acudió a las últimas diligencias o audiencias de juicio oral, entre estas la lectura de sentencia, profesamente seguramente, pero sin embargo, antes de ello, realizó diversa actuación en su defensa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hizo? Por ejemplo, conoció el proceso, la imputación en su contra, los cargos en su contra y todas las actuaciones. Cuestionó diversos medios probatorios, contrainterrogó testigos, contó con un abogado defensor de diversas sesiones, ¿sí? Interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria en la lectura de sentencia a través de su abogado defensor. Muy bien. Y entonces, esta persona, como repito, conoció la imputación, los cargos en su contra, el proceso, fue notificado, prestó declaración, ofreció pruebas, cuestionó pruebas, apeló la sentencia y decide no ir a la lectura de sentencia. El tribunal, ¿qué dijo? En estos casos no se vulneró su derecho a ser condenado en ausencia porque la persona pudo defenderse, conoció las imputaciones, pudo defenderse y voluntariamente no acudió a esta audiencia, y con esto se evitó la dilación innecesaria del proceso y
la prescripción. Muy bien. Infundar la demanda. Cosa distinta, estamos hablando de un caso de un reo contumaz. Cosa distinta es cuando se trata de un reo ausente. ¿En qué caso se trataría de un reo ausente? Cuando la persona nunca fue notificada del proceso, nunca conoció el proceso, nunca conoció las imputaciones en su contra, nunca pudo defenderse, cuestionar pruebas, ofrecer pruebas, nunca pudo ejercer su defensa a través de un abogado defensor, nunca pudo apelar, en fin. Entonces, en esos casos, cuando la persona es absolutamente ajena al proceso, sí se puede declarar fundada una demanda alegando que es condenado o que fue condenado en ausencia porque simplemente no se pudo defender. Y llegamos al último tipo de habeas corpus, excepcional. Aquí no tenemos una jurisprudencia, no hay, pero vamos a explicarlo desde el punto de vista teórico. Muy bien. ¿Y para qué sirve este habeas corpus excepcional? Para interditar, para cuestionar posibles daños a la libertad de una persona durante el estado de excepción. El estado de excepción, ¿de qué se compone? Del estado de emergencia y el estado de sitio. El estado de excepción se compone del estado de emergencia y estado de sitio. ¿Y cómo es esto? Muy bien. El estado de emergencia se da por dos factores o dos circunstancias. Ya lo sabemos en nuestro país recientemente. Uno, por cuestiones naturales, por desastres naturales. Por ejemplo, el fenómeno del Niño motivó a que el gobierno, el ejecutivo, mediante decreto, disponga la declaración de los estados de emergencia de determinadas regiones en nuestro país para recuperar o rescatar heridos, reconstruir el país, evitar daños, etc. Ya lo sabemos. ¿Y qué otra situación puede motivar la declaración de estado de emergencia? Gravedad, peligrosidad, alta delictuosidad. Callao, por ejemplo. Se decretó consecutivamente estados de emergencia para acabar con los delitos, con el sicariato, las bandas, ¿no? Entonces, estas medidas son temporales y excepcionales, o sea, no se puede generalizar en todo el país porque podría servir como un motivo para controlar políticamente de forma autoritaria nuestra nación. Muy bien, eso es el estado de emergencia. Estado de sitio es otra cosa. Estado de sitio es cuando hay invasión externa, algún país externo nos invade, entonces necesitamos suspender ciertos derechos. Entonces, durante el estado de emergencia, el estado de sitio, se suspenden ciertos derechos, no desaparecen, ahí hay que hacer una distinción importante. No desaparecen durante estas situaciones. No desaparecen. Muy bien. Si no se suspenden. Por ejemplo, si hablamos de estado de emergencia del Callao, ¿qué sucede allí? La autoridad policial, dirigida por el Ministerio Público, puede detener a una persona bajo la sospecha de que va a cometer o cometió un delito. O puede ingresar a un domicilio y precisamente evitar la comisión de un delito o los actos preparatorios. O puede, una reunión de una banda puede sofocarla, ¿no? O interrumpirla, en fin, terminarla. Aquí se puede invadir el domicilio, está justificado, ¿no? O sea, es tanta la actividad delictuosa que se permite ciertas actuaciones que permitan impedir que se cometan delitos o acabar con la actividad delictuosa en el momento, ante la flagrancia delictiva. Sin embargo, los derechos de las personas no desaparecen, ¿eh? Así, un detenido ante una flagrancia delictiva, un detenido puede recobra sus derechos. ¿Qué derechos? Fundamentales de naturaleza procesal. Derecho de defensa, la prueba, la doble instancia, que las resoluciones sean debidamente motivadas, las que dispongan su detención. ¿Y qué se busca con ello? Que esta persona no pueda ser sujeta de tratos crueles, inhumanos o degradantes. El detenido no puede ser maltratado física ni psicológicamente. Se le detuvo, muy bien.
que se le someta a una investigación y a un proceso penal posterior, donde pueda y que se le ponga a disposición de la autoridad fiscal, poder judicial, donde sea investigado o sea procesado, con todas las garantías de un debido proceso, propias de un debido proceso. Ya se ha dicho, contar con abogado, cuestionar u ofrecer pruebas, impugnar resoluciones de su detención, que la resolución que disponga su detención sea debidamente motivada, entre otros derechos, doble instancia, etc. Entonces, no es que se le esté dando carta blanca a la autoridad para que a su libre albedrío abuse de los detenidos, sino que en ese momento, a partir de la detención o la restricción de su libertad, recobra automáticamente todos estos derechos. Entonces, con esto que se busca, no solamente que se le impedir que se le dé torturas físicas psicológicas, impedir que se desaparezca una persona, que se cometa homicidio contra esta persona, ¿no? Entonces, en este momento recobra sus derechos. Entonces, este es el tipo de habeas corpus excepcional y considero que hasta aquí hemos cumplido con explicar todo el proceso de habeas corpus de forma amplia, desde el punto de vista dogmático, conceptual, teórico, y con su tipología y su jurisprudencia más relevante al caso correspondiente, ¿no? Más bien, en la próxima clase vamos a explicar ya lo que es el proceso de amparo. Vamos a explicar la sentencia interlocutoria, que acá ya no le hemos podido explicar, que se aplica a los procesos constitucionales que protegen derechos fundamentales. Y nuevamente, ¿no?, agradecerles por su atención. Espero que esta explicación satisfaga sus necesidades académicas, ¿no? Y como repito, la próxima vemos amparo, habeas data, cumplimiento y los demás procesos constitucionales que continúan. Bueno, muchas gracias y buenas noches.